todos y a todas por estar aquí otra vez, llenando este espacio de lectores, de lectoras, de amistad. Y muchísimas gracias, Leonardo Padura, por volver a la librería Alberti con esta amistad y esta fidelidad que te une a esta esquina de Argüelles, aquí en Madrid, en este barrio pequeñito, no tan grande como Mantilla. No, Mantilla es el corazón del mundo, eso se sabe. Eso se sabe. Lara, muchas gracias, como siempre, por darme tu espacio en esta librería en la que es tan importante el trabajo que tú haces y que todo el mundo te reconoce. Porque realmente en una época en la que yo digo que las grandes superficies que son importantes, la FNAC, la Casa del Libro, el Corte Inglés, las personas que trabajan allí casi siempre son empleados, pero hay locales como este, como La Machado. Ayer estuvimos en Jarcha, allá en Vicálvaro. Son libreros, sí. y hacen un trabajo que creo que es importantísimo para la promoción de la literatura, de la lectura y la promoción de los autores, por supuesto. Y bueno, yo siempre me siento muy complacido de estar aquí contigo. Hemos tenido muchos encuentros aquí, creo que como 7, 8, por lo menos 7, 8. Y siempre que tú me invitas, por supuesto que yo estoy aquí. Y las muchachas de prensa de allá de Turqués y Albert, el que tiene que ver con lo comercial, por supuesto que siempre preferencia Alberti, le deja un espacio a Alberti. Hoy es mi penúltimo día aquí, llevo una gira de un mes y medio, más de un mes y medio, dando vueltas por toda España. Y le decía a dos parientes paduras españolas que tengo aquí, andan por ahí, Leticia y Rocío, que empecé esta tournée en Vitoria y pude ir al Valle de Ayala, un pueblito que se llama Murrio, eso es en Álava, al lado de Vitoria, de donde salió el Padura que en algún momento cruzó el Atlántico y dio origen a mi familia y al barrio de Mantilla, donde empieza toda la historia que cuento en este libro. Toda la historia nace en Mantilla. Ese primer Padura es una especie como de primer hombre, ¿no? De primer hombre. Sí. Cuéntanos por qué son tan importantes los Padura en Mantilla. Yo creo, un poco, pienso que tengo una imagen mítica de la fundación de Mantilla, ¿no? Y es como la caravana de los Buen Días que llegó a un punto perdido en el mapa. La Habana tiene la isla de Cuba, como saben, es larga, ¿no? Y estrecha. Y la parte de La Habana es la parte más estrecha del país. Y entre la bahía de La Habana, que está al norte, y la ensenada de Batabanó, que está al sur, hay un espacio de unos 40 kilómetros. Y había un camino real que unía la costa norte con la costa sur. Y en el borde de ese camino real, hacia el sur de lo que era La Habana en esos momentos, fue que se empezó a fundar este asentamiento que se llamó Mantilla. Y evidentemente algunos de mis parientes, bisabuelos, o tatarabuelos, o tal vez antes, fue uno de los que estuvo allí en el origen. Y el barrio fue creciendo, la familia fue creciendo. Creo que eran muy emprendedores, muy trabajadores, muy hábiles haciendo negocios. Mi abuelo se dedicó toda la vida a recolectar frutas y vender frutas. Ya la generación de mi padre tuvo pequeños comercios. Y como ha pasado con tantas familias de Cuba, ahora en Mantilla quedamos 4 o 5 Paduras y los demás viven en los Estados Unidos, en España, en polvo en el viento. Lo cual es muy dramático, ¿no? Esa historia de crecimiento de una familia y de prácticamente desaparición de esa estirpe en ese lugar del cual posiblemente hayamos sido fundadores. Estamos presentando Ir a La Habana en esta preciosa edición, como habéis, yo los que lo tengáis o lo hayáis comprado o lo vayáis a comprar o lo vais a leer. Este libro se abre y se cierra con una colección de fotografías preciosas de Carlos T. Cairo.
y casi puedes ir leyéndolo a la vez que vas viendo las fotografías, ¿no? Qué bonito. Arrancamos con la espalda del escritor entrando en una especie de mansión neoclásica, ecléctica. Desde la cual yo vi en una de las terrazas de ese lugar, ese lugar se llama el Castillo de Averov. En ese barrio tan plebeyo de Mantilla, de pronto en los años 10-20 se construyó esta mansión neoclásica, una especie de castillo inglés en la única colina que había en el barrio, de una familia muy rica que había en Cuba, los Sarrá, que tenían una droguería y eran una familia muy rica, y este Averov estaba casado con una tal Celia Sarrá. En la construcción de ese edificio participó mi abuelo. Mi abuelo trabajó allí cuando era joven, en 1910, 1912. Y ese lugar, esa familia tiene que huir de Cuba en la revolución del año 1933, es decir, no la del 59, en la del 33, porque estaban muy cercanos del presidente de aquella época, que se había convertido en un dictador, Gerardo Machado. Y ese lugar tuvo varios destinos y estaba prácticamente abandonado cuando yo era niño. Y fuimos un día ahí, yo lo cuento, a una cacería de fantasmas. Decían que había fantasmas en este castillo, como buen castillo, ¿no? Y yo entré y subí a una de las terrazas, y desde esa terraza tuve la visión de toda La Habana. Desde ahí, desde el sur, se ve toda la ciudad hasta el mar. Y fue mi primera imagen de ese lugar al que después iría conociendo, iría acercándome, e iría una palabra que mi editor Juan Cerezo me decía, pero esa palabra no, digo, sí, Juan, es esa. Me fui apropiando de esa ciudad, es exactamente lo que ocurrió. Y es esa vista es la que, esta vista se ve de ahí. Es la que se ve desde este castillo. Mi casa está aquí, mira, mi casa está aquí, mi casa está ahí, debajo de esos árboles. No se ve porque tengo un flamboyán enorme en la casa. Hay aquí amigos que conocen ese flamboyán. Y bueno, ahí está mi casa, y se ve toda la ciudad hasta el mar. Es la luz al fondo de La Habana, de la capital, un montón de cielo y de nubes, y esa vegetación exuberante del trópico, claro, que a pesar de las construcciones, a pesar de los cementos y de los asfaltos, brota permanentemente, ¿no? Se ve alguna palmera allá lejos. A mí me encanta el título de este libro, que es Ir a La Habana. Ir a La Habana, porque cuando volví de Cuba, a La Habana voy, a La Habana vengo, o sea, La Habana es como un principio y un final de todo. Y entiendo muy bien lo que significa para un niño pequeño que se asoma a un castillo encantado, a un palacio encantado, vacío, roto, deconstruido, con fantasmas, esa visión como totalizadora de un lugar mítico, ¿no? Este es un libro, yo creo que muy de Padura, lleno de todo el amor que él siente a esa ciudad, y también lleno de contradicciones, ¿no? El amor lleva consigo muchas veces la decepción, la desilusión, la desesperanza, o no, o la esperanza. Cuéntanos un poco cómo era ese llegar a La Habana desde tu barrio de Mantilla o asentamiento o pueblo, que no sé muy bien cómo... Un barrio de La Habana. Sí. ¿Cómo se llegaba desde Mantilla, ese niño pequeño que tenía 5 años en el 59 o 4 años? 4 años en el 59. ¿Cómo llegaba hasta ese lugar mítico que era un mito para el orbe, vamos? Sí. En mi casa, y creo que eso pasaba en muchos lugares de La Habana, que no es la zona céntrica, la zona institucional, comercial, histórica. Cuando nos trasladamos a La Habana, a ese centro de La Habana, se decía, vamos a La Habana. En mi casa decía, hoy vamos a La Habana. Y por eso el libro se llama Ir a La Habana. Y había una manera en aquella época muy fácil de ir a La Habana, y es que había una ruta de guagua, es decir, una línea de autobuses que salía de Mantilla y llegaba justo hasta el centro histórico de la ciudad. En el antiguo Palacio de los Capitanes Generales estaba el Ayuntamiento de La Habana, y la ruta 4 decía Mantilla Ayuntamiento, es decir, llegaba de Mantilla hasta el centro de la ciudad. En mi casa, afortunadamente, teníamos automóvil, íbamos en automóvil,
Y cuando yo era pequeño, hasta que tuve 15 años o algo así, vivieron ahí, en el escenario, Lola, donde yo pongo a los judíos que van a Cuba, que viven en Cuba, en mi novela Herejes, en esa esquina de Compostela y Acosta, en el centro histórico de la ciudad. Ahí vivía una tía mía, dos tías, y una que estaba soltera, que era viuda, con otra tía, con dos primos. Y íbamos con cierta frecuencia a ese lugar. Y era como mágico ese entorno de la judería que se empezaba a vaciar. Esa judería se vació. Era la zona de los judíos en La Habana y se vació muy pronto. Pero por ejemplo, de ese lugar yo tengo un recuerdo que no puedo precisar, pero está, y es haber visto una película de guerra en un cine que estaba enfrente, en que había una batalla de aviones. Esa imagen la tengo, y yo tenía que ser muy pequeño cuando vi eso. No me acuerdo qué película era ni nada, pero me acuerdo de esa escena. Y fui conociendo la ciudad, y siempre digo que en esos años 59, 60, 61 todavía, los escaparates, se dice aquí, nosotros decimos vidriera, de las calles comerciales de La Habana se engalanaban de una manera en Navidad. En esta época ya empezaban a engalanarse, en diciembre. La Navidad, llegará el momento en que todo el año sea Navidad, ¿no? Porque veo que cada vez se adelanta más. Esto empezará en enero y terminará en el otro enero, ¿no? Casi en verano. Casi en verano ya. Bueno, pero en aquella época era en diciembre. Era en diciembre, Navidad, Nochebuena, los Reyes. Empezaba a verse algún Santa Claus en La Habana. Empezaba a verse algún Santa Claus, la influencia norteamericana, que era muy fuerte. Y yo digo que nunca he visto una ciudad más deslumbrante que aquella Habana que yo vi cuando niño. Por supuesto, tendrá mucho que ver con mi perspectiva, con mi mirada de niño en esa ciudad que tenía esas vidrieras, porque yo paseo aquí por la calle Preciados y veo todas esas luces y digo, bueno, está muy bien, pero ¿qué va? No es igual que aquella Habana que yo vi cuando tenía 4, 5, 6 años, yendo con mis padres a esos lugares. Ir a La Habana. Íbamos a La Habana. Era el sueño, ¿no? Dejar el asentamiento, el barrio de Mantilla. Sí, lo que pasa es que el barrio tenía todo. El barrio tenía todo. Sí. El barrio, lo único que no teníamos era ni funeraria ni cementerio. La funeraria estaba en el barrio que estaba un poquito más al norte, y el cementerio estaba en el barrio que estaba un poquito más al sur, que es un barrio mucho más antiguo, el Calvario. Pero en Mantilla había todo, había comercios de todo tipo, ferretería, esa estación de autobuses, en fin, todas las posibilidades las tenía la gente ahí en el barrio sin tener que salir del barrio. Pero a la gente le gustaba ir a La Habana, porque en La Habana estaban las zapaterías, nosotros decimos peleterías, las zapaterías, las tiendas. Después de Estados Unidos, el primer lugar de América donde hay una escalera mecánica fue en La Habana, en la tienda de Sears de La Habana. Y yo recuerdo que íbamos a esa tienda, y mientras mis padres estaban por ahí, yo lo único que hacía era subir y bajar en la escalera mecánica, subir y bajar. La gente me miraría y tendría una cara de darme un sopapo para sacarme de ahí de la escalera, pero yo subí y bajaba la escalera mecánica que era, porque era una maravilla, no había otra en Cuba ni había otra en el resto de América Latina. Y era una Habana deslumbrante. De esa Habana, a partir de esa Habana, yo hago un recorrido en este libro, un recorrido que es físico, pero que también es cronológico, porque de Mantilla voy contando cómo me voy apropiando de esa ciudad, la palabra que dije. Por ejemplo, el barrio. ¿Cómo me apropio del barrio? Me apropio del barrio jugando béisbol. Pelota, decimos nosotros. Jugando pelota, porque jugábamos en la esquina de la casa, pero después íbamos a un terreno que estaba un poquito más lejos, después íbamos a ese barrio que se llama el Calvario, y así fuimos conociendo toda esa zona. Después yo estudio en un barrio que está otro poquito más al norte, que se llama La Víbora, que es donde está el Instituto Preuniversitario, donde estudié yo, donde estudió Lucía, mi esposa, y donde estudió Mario Conde, Tamara, Candito el Rojo, el Flaco Carlos, el Conejo, Andrés, todos esos personajes estudiaron ahí. Todos estudiaron ahí.
Y es una zona con la que tengo unos recuerdos maravillosos porque en ese momento en Cuba se estaba viviendo, yo entro en el preuniversitario en el año 72, se estaba viviendo un momento complicadísimo, complicadísimo. Historia que cuento en máscaras y que cuento en personas decentes. Era el momento más álgido de la represión cultural que se vivió en Cuba en los años 70. Pero como no teníamos la menor idea de lo que estaba pasando, porque de eso no se hablaba, y ha costado trabajo que se hable, pues nosotros tuvimos una juventud maravillosa, jugando béisbol, jugando fútbol, con fiestas, ya habían fumigado un poco a los grupos de rock, porque había también esa tendencia en Cuba, pero bueno, todavía existían en la época de las grandes amistades que uno hace, de las primeras novias, que ya son un poquitico más novias, y bueno, fue maravilloso. Después voy a la universidad en el centro de La Habana de esa época y de la actual, que es el Vedado, la escuela donde estudiamos varios de los que están aquí. Algunos incluso pretenden que sacaron mejores notas que yo, pero eso es mentira. Eso es mentira. Ahí es donde yo conozco a Lucía, la muchacha que está al lado de Lucía, y Lucía son compañeras de estudio los 5 años de la universidad y somos amigos de toda la vida. Y Nuri, que está detrás, y detrás está Luis Manuel García, mi querido amigo escritor cubano, y Armandito, el esposo de Lourdes, está allá atrás también, que también sabe toda esta historia. Son gente entrañables de muchos años de relación. Y en la universidad, en el Vedado, pues era el centro de La Habana, Lourdes y Lucía cuentan mucho de, por ejemplo, que ellas salían de la escuela de letras y se iban a Copelia con una tercera pata que no está aquí en estos momentos, y era como estar, o nos íbamos a tomar una cerveza, en fin, que era una Habana que todavía se podía disfrutar, Una cosa importantísima en Cuba, en la ciudad, es la música. Y Lucía y yo, que éramos novios, y teníamos la posibilidad de ir a un bar que se llamaba, cabaret, que se llamaba El Pico Blanco, en el Hotel San John, en el centro del Vedado, donde podíamos oír a José Antonio Méndez, el de... ¿cuál era la de José Antonio Méndez? Contigo a la distancia es José Antonio Méndez. La Gloria eres tú, es José Antonio Méndez. Contigo en la distancia, el Ronco, César Portillo de la Luz, Elena Burke, Ángel Díaz, por 10 pesos cubanos, oímos a todo el feeling ahí, a nuestro alcance. Y después todo eso se desarmó, todo eso desapareció. El libro, Lucía, que está aquí, mi Lucía López Coll, ha hecho un trabajo excelente porque es ella quien ha seleccionado los textos de las novelas de Leonardo que van acompañando cada uno de estos recorridos por los barrios, por los lugares importantísimos en la vida de Leonardo, como está contando, ¿no? Que su etapa de niño, de estudiante en el preuniversitario, en la universidad, después como periodista en su trabajo de periodista, y entonces va haciendo unas selecciones estupendas de cada una de las novelas donde se describe ese barrio, ¿no? Las descripciones son muy jugosas, y a pesar de haber leído muchos libros de Leonardo Padura, es un gusto cómo está entretejido el libro. O sea que gracias, Lucía, también por tu contribución, porque entiendo que a pesar de conocer muy bien la obra de Leonardo, esto supone un trabajo, un esfuerzo real, ¿no? Y esta es como la primera, es un libro que tiene como 2 libros, ¿no? Yo entiendo, la primera parte es esta de la vinculación, de la relación de las novelas con tu propia biografía, ¿no? Donde vamos conociendo más cosas de ti, más cosas de todos tus personajes, porque al fin y al cabo, hay un personaje que es fundamental, ¿no? Para ti, que yo creo que tiene carne y hueso, Mario Conde. Mario Conde, tú lo sitúas como cuando tú conociste a Mario Conde, que no sé si fue en esas aulas o en esas correrías en aquellos barrios, en aquella época,
lo colocas en uno de los acontecimientos importantes de tu vida, ¿no? Señalas unos cuantos acontecimientos muy señalados y la aparición de la iluminación de Mario Conde, que yo creo que es un alter ego de Leonardo Padura, ¿no? Y cómo ha ido creciendo también ese personaje y cómo lo has utilizado también para hablar a través de él, ¿no? Tantas cosas, tantas miradas, tantas cosas que a lo mejor no podías decir o que no te atrevías a decir dadas las circunstancias, ¿no?, del país por las fases que ha ido atravesando, pero Mario Conde ha sido como tu compañero y a través del cual has hablado, ¿no? Creo que Mario Conde es un grandísimo personaje y podríamos decir que también es, pues, un Leonardo Padura. Y Mario Conde es rabiosamente habanero también. A mí a veces me dicen algunos amigos, ¿y por qué no haces una novela de Conde que pase, no sé, en Madrid o pase en República Dominicana? Y digo, no, Conde no funciona en otro ambiente que no sea el de La Habana. Ese personaje, Lola, ha sido mis ojos en todos estos años, porque a través de él yo he tratado, al principio de manera inconsciente, después me di cuenta que era posible, de hacer una especie de crónica de la vida cubana contemporánea desde la perspectiva de mi generación, con un personaje muy cercano a mí, con una historia bastante similar a la mía, con sus características personales. Al principio Mario Conde tenía que ser policía, no podía ser el comprador y vendedor de libros viejos porque no hubiera sido verosímil en aquellas primeras novelas, las 4 de las 4 estaciones. Ya después me di cuenta que ese personaje seguía vivo y lo he seguido utilizando. Y Mario Conde aparece en las novelas que ocurren en el año 89, ha ido evolucionando con el tiempo, ha ido recorriendo la ciudad con el tiempo y ha ido recorriendo la historia. En la más reciente, Personas Decentes, ocurre ya en el 2016, en ese deshielo cubano de la época final de Obama, cuando Obama visita Cuba, los Rolling Stones. En esa novela, que es una novela muy habanera, porque son 2 novelas en una, las 2 con el escenario de La Habana como algo muy importante, y una de las 2 muy vinculadas con la etapa vital mía que continúa a la universidad, que es mi etapa como periodista, que está reflejada en la segunda parte del libro. En la segunda parte del libro hay una serie de textos periodísticos, algunos de ellos de los años 80, escritos en los años 80, entre esos está esa historia del proxeneta Alberto Yarini y Ponce de León, que yo utilizo después como personaje en Personas Decentes. Y fue una etapa muy importante para mí porque me permitió conocer mucho más a fondo La Habana. Una Habana que no está en la historia oficial. Un personaje como Yarini, todo el mundo en Cuba sabía que había existido Yarini. Casi nadie sabía realmente quién había sido Yarini. Todo el mundo sabía en La Habana que había habido un barrio chino. Nadie sabía la historia del barrio chino de La Habana. Y yo me dediqué a buscar Chano Pozo. ¿Cuál había sido la historia de Chano Pozo? Chano Pozo es un músico que, imagínense ustedes la trascendencia que tendrá, que es el hombre que introduce la percusión cubana en el jazz norteamericano. Es el origen de lo que después ha sido todo el movimiento del afro-cuban o el latin jazz. ¿Qué nivel de importancia cultural tiene ese hombre? Y era una historia perdida. Y yo zapateaba La Habana y buscaba y hablaba con mucha gente. Y todo eso me fue dando una dimensión de la ciudad mucho más completa, que después, cuando empiezo la novela del personaje de Mario Conde, lo tengo muy asumido. Una ciudad muy masticada, muy digerida, y muy asimilada. Bueno, y la galería de personajes, ¿no? La ciudad como geografía, pero luego también todos esos personajes que aparecen en todas tus novelas, que son no son secundarios, muchos de ellos podrían tener cada uno una novela, ¿no? Y en esa segunda parte del libro, pues, la historia de tu tío Tomás, por ejemplo, ¿no? Se va viendo, están escritos muchos de esos textos, son de los años 80, 85, 87, o sea, es decir, son textos muy del principio, pero sin embargo ya se empieza a ver como esa desilusión por lo que se había vivido y cómo ya no se podía mantener más esa esperanza en algo que tenía que ver con una revolución
prometida y que finalmente, pues, por desgracia, no. Todavía en los años 80, esa mística todavía existía. A partir de los años 90 cae el muro de Berlín. Mira, a mí me pasó una cosa. Yo voy por primera vez a México en octubre del año 1989 y le pido a un amigo mexicano que había vivido en Cuba y que había regresado a México, le dije, coño, llévame a la casa de Trotsky, a la casa donde mataron a Trotsky, porque había una ignorancia programada en Cuba y no sabíamos quién era Trotsky. Yo fui una vez a la biblioteca de la Universidad de La Habana y a ver qué libros había de Trotsky. Había dos, y los dos estaban escritos por un colectivo de autores de la Academia de Ciencias de la URSS. Trotsky el falso profeta y Trotsky el traidor. Imagínense ustedes. Y estando en la casa de Trotsky, yo sentí que aquel lugar me decía algo. No tenía ni la menor idea de qué cosa era, pero el lugar me conmovió, porque estaba muy abandonado, muy abandonado. Ahora, después, más recientemente, como hemos ido, han hecho hasta un pequeño teatro allí para hacer conferencias y tal, pero aquí estaba muy abandonado. Estando yo ahí, nadie se podía imaginar que 15 días después iba a caer el muro de Berlín. Vino después un salto de la historia que transformó el mundo. Este mundo en que estamos ahora, que no es mucho mejor que aquel de entonces, por cierto. Desaparece la Unión Soviética. Cuba se queda en la inopia, como decimos nosotros, y vivimos una etapa que fue durísima, esos años 90. Pero es el momento en el que yo empiezo a escribir las novelas de Conde. Y siempre digo que yo en esos años escribí como un loco para no volverme loco. Y de ahí salieron estos primeros libros, y bueno, tuve la suerte de que el tercero de ellos lo mando a un concurso aquí en España, gana el premio Café Gijón, me llama unas semanas después Beatriz de Moura y empiezo a publicar en Tusqués, que ha sido la bendición de mi vida, porque Tusqués me ha dado no solamente la posibilidad de publicar, sino la posibilidad de tener una promoción, una visibilidad, no solo en español, sino como agencia. En muchos países estoy publicando en 31 idiomas, imagínate tú. Entonces, pero Cuba empieza a naufragar todo ese proyecto. Vivimos esos años del periodo especial dificilísimo, salió mucha gente de Cuba, eso lo cuento mucho en Como polvo en el viento, y Como polvo en el viento se publica en el año 20, saliendo de la pandemia, y hablo de esa diáspora cubana. A partir del año 21 empieza la crisis migratoria más fuerte que ha vivido el país. Una crisis migratoria que en 3 años ha salido 1.200.000 personas, el 10% de la población. Y hemos vivido en condiciones, ahora mismo hemos estado pasando por condiciones dificilísimas, por cuestiones económicas y por cuestiones naturales, porque hay un viejo refrán, no sé si es un refrán español, que dicen que al perro flaco le caen todas las pulgas. Bueno, nosotros estamos como perros flacos en estos momentos. Esto vino una desconexión del sistema eléctrico nacional, 4 días mucha gente sin electricidad, perdiendo la poca comida que habían logrado almacenar, o comiéndosela, la comida de 2 meses, comiéndosela en 3 días porque se les echaba a perder sin electricidad, imagínense ustedes. Después pasa un ciclón por la zona de Oriente, pasa un ciclón por la zona de Occidente, barre un pedazo de La Habana, y 3 días después un terremoto. Digo, coño, lo único que nos falta es que salga un volcán en el Escambray, que el mes que viene haya un tsunami y que en diciembre haya una nevada. Filomena en La Habana. Esto, yo lo único que nos falta, porque estamos tan jodidos que... y además, Trump gana las elecciones. Esto, hay que estar muy jodido y muy... Bueno, pues eso es lo que tenemos. Pero a pesar de todo, Mario Conde no se mueve de su barrio, que no sabemos tampoco cómo se llama el barrio de Mario Conde. No, nunca se menciona, se parece mucho a Mantilla, pero nunca se menciona. No se menciona. Igual que yo nunca describo a Mario Conde, yo describo a todos los otros. Todo el mundo habrá visto que Tamara
yo soy muy políticamente incorrecto, como él me critica, que Tamara tiene el culo grande, esto, que Carlos es gordo y está en una silla de ruedas, que Candito tiene el pelo rojo, por eso dicen Candito el rojo, que el conejo es dientuzo, pero yo nunca describo a Conde y tampoco digo cómo se llama el barrio de Conde. Pero Conde está muy bien representado por este actor. Por Jorge Perugorría, con el que estuve ahora hace el sábado. Le dieron a él el premio de cine por La Hora de la Vida y a mí el premio de literatura del Festival Cibra de Toledo. Yo creo que es muy buen Mario Conde. Sí. Tú sabes que en España, cuando empezaron a salir tus novelas de Mario Conde, claro, siempre había alguien aquí en la librería que nos decía, pero ¿cómo se le ha ocurrido a este hombre poner como protagonista el nombre de Mario Conde, ¿no? Y ahora mismo ya nadie se acuerda de Mario Conde el malo. Nadie se acuerda de Mario Conde el malo. Y solamente cuando se nombra Mario Conde pensamos en nuestro Mario Conde de La Habana, ¿no? Y Mario Conde no se va a ir de su barrio, a pesar de que él está viendo que la gente se va, que tiene amigos que están en Miami, en Barcelona, en tantos sitios. Él no. En esta última novela, Tamara va a Italia a ver a su nieto, que ha nacido en Italia. Tiene el hijo que se llama Rafael, que salió a Italia, y tiene ahora un nieto que se llama Raffaello, un nieto italiano. Sí. No sé si Tamara va a regresar o no, lo cual sería un gran hueco para Conde. Mira, este libro habla de dos conceptos muy fundamentales. Uno es la pertenencia, evidentemente. Yo pertenezco mucho a esa cultura, a esa ciudad. Siempre digo que mis personajes y yo escribimos en habanero. En términos lingüísticos, eso es una norma lingüística local, es la manera que tenemos de expresar muchísimas cosas. A veces con términos que tienen que ver con el béisbol, por ejemplo, lo usamos mucho. Ese es mi instrumento de trabajo, son las palabras, y yo escribo en ese idioma habanero. Pertenezco a esa cultura. Y está el otro concepto, que es el concepto de la permanencia, que es el que he practicado yo. He decidido permanecer ahí, a veces en condiciones muy complicadas. Afortunadamente, y eso siempre lo digo, nosotros somos muy privilegiados porque gracias a mi trabajo, que lo hago fundamentalmente fuera de Cuba, en Cuba mis libros no salen hace rato, y cuando salen te pagan unos derechos de autor que no te sirven para nada. Entonces hemos tenido la fortuna de que podemos tener otras posibilidades económicas, pero así todo, la realidad en Cuba no toca tu puerta, la realidad abre la puerta y entra, te persigue, te acosa. Ahora mismo con este tema de los apagones y tal, nosotros somos de los muy privilegiados que tenemos una planta eléctrica, pero una planta eléctrica se alimenta de gasolina, y si no hay electricidad, en los servicentros no hay gasolina. Entonces, te muerde la realidad de todas maneras. Hoy nosotros hemos comprado, y ya lo tengo puesto en mi carrito de mano, 2 cartones de 24 huevos para llevarme para Cuba. 24 para mí, para Lucía, y 24 para repartir entre mi mamá y mi suegra. Porque en Cuba no se consiguen huevos. Y si se consiguen, valen. Tienes que empezar a perseguirlos. Esto lo he dicho mucho en estos días. Mi madre recibe una jubilación de 1.600 pesos. Un cartón de 30 huevos, cuando lo consigues, vale 3.000. ¿Cómo vive un cubano con una jubilación? Bueno, sobre eso es la novela que estoy escribiendo ahora. Ah, qué bueno, o sea que tenemos una novela entre manos. Esa es una gran noticia. Vamos a ir acabando porque Leonardo y Lucía tienen un compromiso ahora por la noche y para que dé tiempo a firmar los ejemplares a todo el mundo. Yo quería preguntarte cómo está tu madre. Mi mamá muy bien. El otro día, imagínate Lola, estuvimos 4 días sin poder hablar con ellos porque no había electricidad por el huracán, fue el segundo apagón. Y cuando hablo con ella, eran las 12 de la noche, aquí en España, a las 6 de la tarde allá, y me dice, mira qué hora es, las 6 de la tarde, y todavía no ha llegado el pan a la panadería. Dígole, bueno, y se te acabó el último que te compré, ¿verdad? Ese en el apagón anterior no lo comimos. Una vieja de 96 años que a las 6 de la tarde esté preocupada porque no hay pan. Pero bueno, está muy clara. Y hay una cosa, yo se lo decía a la periodista con la que estuve hablando ahora antes de entrar aquí, que el día que yo pierdo a mi madre,
voy a perder el 30, el 40% de mi memoria, porque ella la tiene muy clara y se acuerda de cosas que yo digo, ¿cómo es posible que esta mujer todavía tenga la precisión de estas historias, cómo ocurrieron, cómo se llamaba a tal persona? Yo a cada rato bajo, estoy escribiendo algo, sobre todo cuando estoy haciendo algo de periodismo, y le pregunto, ¿cómo era aquel tipo que fulano de tal? Esto está muy clara, está muy bien, y es una enorme fortuna. Y tiene además una condición que para mí es muy importante, y es que todavía en ese barrio, en Mantilla, mucha gente no sabe que yo soy escritor, no le importa que yo sea escritor, se limpian debajo del brazo y otras partes con un escritor, pero yo soy el hijo de Alicia y mi madre está ahí. El día que mi madre muera voy a ser huérfano, un huérfano de 70, 75 años, porque mi mamá el otro día se comió un aguacate y me dijo, mira, esta semilla la guardé para que lo sigan, para comer aguacate, que están buenísimos. La mata de aguacate dura 15 años en París. Para plantarla y cultivar aguacates. Ella aspira a llegar a los 120 años y seguir para allá. Le digo un día a la amiga de nosotros, Lourdes, digo a Lourdes, algo de mi suegra y mi mamá, porque mi suegra es por el estilo. Y entonces dice, no te preocupes, que todos nosotros nos vamos a morir y ellos dos van a seguir ahí jodiendo y dando guerra, no te preocupes por eso. ¿Qué dice tu madre de tu trabajo como escritor? ¿Lee los libros? Sí, se los lee. Y te los comenta, te dice, no, esto no era así, cuando hablas de, no, mira, cuando de los abuelos. Cuando publiqué como polvo en el viento, me he dado la opinión que le dé la gana, porque ella no me respeta. Cuando leí como polvo en el viento, que le di el libro, me dijo, coño, ¿por qué tienes que escribir tanto? porque lee con unas gafas y una lupa. Hay un ojo con el que ve con la D y el otro con la lupa. Y se lee las 600 páginas del libro. Se lee todos los días 5 o 6 páginas, pero va avanzando y se lee el libro completo. ¿Y qué diría ese primer Padura o un tatarabuelo, ¿no? Posiblemente tatarabuelo. ¿Qué diría ese tatarabuelo Padura de ese clan importante, Mantilla, casi fundadores, ¿no? del barrio? ¿Qué diría si pudiera ver ahora a este Padura de hoy, Leonardo Padura, un autor internacionalmente reconocido, Premio Princesa de Asturias de las Letras en el año 2015, traducido a ¿cuántas lenguas? Yo que sé, a todas, a 30 lenguas. ¿Qué diría? O sea, ¿qué diría? ¿Cómo? Diría, no me lo creo, porque yo casi tampoco me lo creo. Me han pasado cosas maravillosas en la vida de gente. ¿Tú pensaste? Yo voy a pensar yo que me iban a pasar todas estas cosas que me han ocurrido. Y el otro día, cuando hicimos en Vitoria, pero ya la primera presentación del libro realmente fue en Barcelona, sí, en la librería Mas Bernal. Sí. Estaba como aquí, gente sentada en cualquier parte, llena la librería. Y yo conté algo que es muy importante, Y ayer, la periodista que me entrevistó, he hecho entrevistas no sé ni cuántas, me dijo, dime algo escuálido y conmovedor que te haya pasado últimamente. Digo, bueno, lo más escuálido y conmovedor que me está pasando es la relación con los lectores en España. Y en esa librería dije algo, mira, la primera vez que yo presenté un libro en España, lo presenté aquí en Barcelona. En el año 97 se publicó Máscara, la primera novela que me publicó Turqués. Y tuve el mejor presentador del mundo para presentar ese libro. Año 97, Manuel Vázquez Montalbán. Cuando Manolo era Dios. Y Manolo, teníamos una gran amistad, y me dijo, sí, te presento el libro. Y lo presentamos en una librería que no sé cuál es. Y le he preguntado a Delia y a esta muchacha, a ver en qué librería fue. No fue en la de Monse. No fue en la de Monse. No, porque no existía la librería. No. Aunque ella tuvo una librería antes, la pero no fue en la de Monse. No. Bueno, no sabemos en qué librería fue. Y fueron 16 personas a la presentación del libro. 14 fueron a ver a Vázquez Montalbán y 2 fueron a verme a mí. Los cubanos que estaban allí viviendo. No eran cubanos, eran españoles, pero unos amigos que ya conocían. Y yo creo que este es el gran premio que he tenido en estos años, que voy
por librerías y por centros culturales en toda España, y se llenan. Aquí en el Cervantes el otro día se habían acabado los asientos estos 2 días antes de la presentación. Creo que esto es lo más escuálido y conmovedor que me ha pasado, y por lo cual le agradezco mucho a todas las instituciones, centros culturales, editoriales, productores y libreros españoles que han contribuido a que esto haya pasado, que este milagro haya pasado. Así que muchas gracias. Es un milagro y desde luego hay un padurismo claramente aquí en la librería Alberti desde hace mucho tiempo también, y aquí te vamos a esperar siempre, Leonardo. Muchas gracias, Muchísimas Lola. Muchas gracias a todos ustedes.